Muchos dueños no conocen los límites reales de su perro, no comprenden los riesgos del entorno, ni preparan a su Rottweiler con el entrenamiento adecuado. Desde hace siglos, los perros han acompañado al ser humano en las tareas más nobles y también en las más peligrosas. Entre todas las razas que han destacado por su valentía, poder físico y lealtad incondicional, hay una que sobresale por su capacidad de proteger, resistir e incluso enfrentarse a amenazas que para muchos parecerían insuperables. Hablamos del Rottweiler. Sin embargo, ¿qué pasaría si este imponente perro doméstico se viera cara a cara con verdaderos depredadores? ¿Qué tan preparado está realmente para defender su territorio o su manada humana frente a un ataque salvaje? ¿Podría resistir ante el embate de un felino salvaje, un cánido feroz o incluso una emboscada grupal de depredadores organizados? Hoy, te daré datos reales como siempre con la intención de honrar tanto la domesticación como el instinto natural. Pero antes de seguir, suscríbete a este canal y sé parte de esta comunidad fascinada por los perros y gatos. Continuemos. Hoy revelaremos uno de los duelos que más despierta la curiosidad de millones de personas en el mundo: Rottweiler versus depredadores. Y aunque parezca un combate de fantasía, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu percepción sobre la fuerza, el instinto y la fragilidad de nuestros animales domésticos más poderosos. Cuando pensamos en depredadores, lo primero que viene a nuestra mente son criaturas salvajes con una capacidad letal increíble, desde lobos en manada hasta jaguares silenciosos, pasando por osos, coyotes, pumas o hienas. El reino animal está lleno de cazadores altamente adaptados para sobrevivir en la naturaleza. Pero ¿y el Rottweiler? Aunque ha sido domesticado durante generaciones y criado principalmente como perro guardián o perro de compañía, esta raza sigue conservando un linaje ancestral de perro de trabajo, con raíces en los antiguos mastines romanos. Su estructura muscular, su mordida poderosa, su capacidad de reacción ante amenazas y su inteligencia táctica lo convierten en mucho más que un simple perro. En algunos escenarios extremos, el Rottweiler podría actuar como un defensor incansable, enfrentando con coraje incluso a oponentes más salvajes que él. Para comprender bien esta comparación, es importante analizar de manera objetiva tanto las capacidades del Rottweiler como las fortalezas reales de los depredadores que podrían representarle una amenaza. Empezaremos con la anatomía del Rottweiler. Este perro tiene una estructura sólida, huesos gruesos y una musculatura densa, especialmente en el cuello, pecho y extremidades. Su peso promedio oscila entre los 40 y 60 kilogramos en machos adultos, lo equivalente a casi 132 libras, con una altura de hasta 69 centímetros, lo equivalente a 27 pulgadas a la cruz. Uno de sus aspectos más intimidantes es su mordida. Se estima que tiene una fuerza de presión mandibular cercana a los 328 libras por pulgada cuadrada, lo que lo sitúa entre los perros con las mordidas más fuertes del mundo. Aunque está muy por debajo de un león o un tiburón blanco, esa fuerza es más que suficiente para fracturar huesos pequeños, desgarrar carne y ejercer control sobre presas o atacantes. Otro factor clave es su comportamiento territorial. Los Rottweilers, cuando están bien entrenados, pueden desarrollar un alto sentido de lealtad y vigilancia. No dudan en enfrentarse a extraños, proteger su hogar y, en situaciones límite, defender hasta la muerte a sus humanos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un depredador real entra en su territorio? Para responder esto, compararemos al Rottweiler con tres tipos de depredadores muy distintos entre sí: el coyote, el puma y el lobo. Cada uno representa un nivel de amenaza diferente y nos ayudará a entender si el Rottweiler puede estar realmente a la altura de ese tipo de confrontación. Comencemos con el coyote. Este depredador es astuto, oportunista y suele vivir cerca de zonas urbanas o rurales. Su tamaño no es imponente, con un peso de entre 9 y 22 kilos. Pero su velocidad, su capacidad de caza en grupo y su persistencia lo hacen letal para animales más pequeños. En un enfrentamiento uno a uno, un Rottweiler sano y entrenado tendría claras ventajas físicas. Su tamaño, peso y mordida podrían neutralizar a un coyote en cuestión de segundos. Sin embargo, si hablamos de un ataque de varios coyotes, el panorama cambia. Estos animales son conocidos por su inteligencia estratégica. Rodean, distraen y atacan en turnos, algo que podría agotar incluso al Rottweiler más preparado. Aún así, si el enfrentamiento ocurre cerca del hogar del perro, donde el entorno le es familiar, y si tiene el apoyo de un humano, las probabilidades de supervivencia aumentan considerablemente. Ahora pasemos al puma, también conocido como león de montaña.
Aquí el juego cambia completamente. Un puma adulto puede pesar hasta 100 kilos, medir más de 2 metros de largo, incluyendo su cola, y posee una agilidad felina que lo hace virtualmente invisible hasta el momento del ataque. Su mordida puede alcanzar los 400 psi, y sus garras pueden desgarrar con facilidad músculos y piel. En la naturaleza, un puma puede derribar ciervos, jabalíes y hasta alces jóvenes. ¿Tendría el Rottweiler alguna oportunidad ante un oponente así? La respuesta es compleja. En un escenario abierto, sin aviso y con ataque sorpresa, el Rottweiler probablemente estaría en desventaja. Su tamaño, aunque considerable, no compensa la destreza del felino. Sin embargo, hay una variable que no podemos ignorar: el corazón. El Rottweiler podría no rendirse fácilmente. Si está defendiendo a su familia o su hogar, podría dar batalla con una ferocidad que sorprenda incluso al depredador. Y aunque esto no garantice su victoria, sí puede marcar la diferencia entre ser presa fácil o causar heridas tan severas al puma que éste decida retirarse. Pasemos ahora al lobo, posiblemente el rival más parecido al Rottweiler en términos de linaje y estrategia de caza. El lobo gris, en particular, puede pesar hasta 70 kilos, tener una mordida de 400 a 600 psi, y su mayor fortaleza radica en la manada. A diferencia del puma, el lobo rara vez ataca solo, caza en grupo, con comunicación táctica y sabe leer el lenguaje corporal de su presa o enemigo. Si un Rottweiler se encontrara con un lobo solitario, probablemente tendríamos un duelo muy reñido. Ambos son inteligentes, determinados y físicamente fuertes. Sin embargo, si el Rottweiler es sorprendido por más de un lobo, sus posibilidades disminuyen. Aquí es donde se evidencia la diferencia entre un perro doméstico, por más poderoso que sea, y un animal salvaje adaptado al entorno más hostil. La manada de lobos cansa, confunde y ataca en oleadas. Pocas criaturas terrestres pueden resistir esa estrategia. Pero el Rottweiler no solo tiene fuerza, tiene instinto. Y ahí entra en juego un elemento vital: la domesticación. Algunos podrían pensar que el hecho de ser domesticado lo hace menos salvaje, menos letal, menos instintivo. Sin embargo, la domesticación del Rottweiler no ha eliminado su capacidad de lucha, lo ha transformado. En lugar de actuar por impulso depredador, el Rottweiler actúa por lealtad. Y eso, aunque no suene tan feroz como un rugido o un aullido, puede ser igual de poderoso. La neurociencia animal ha demostrado que los perros, especialmente los Rottweilers, desarrollan vínculos afectivos tan profundos con sus humanos que su cerebro reacciona al peligro con una descarga de adrenalina protectora similar a la que sentiría una madre por su cachorro. En términos simples, un Rottweiler que ama a su familia puede pelear con más ferocidad que un tigre hambriento. Y aunque eso no le garantice una victoria contra un depredador superior, sí puede generar un resultado inesperado, donde el depredador decida no continuar la pelea. Además, hay algo más que suele ignorarse en estos debates: el entorno. Un Rottweiler entrenado en zonas urbanas no tiene las mismas habilidades que uno criado en campo abierto. Los sonidos, olores y amenazas que reconoce un Rottweiler de finca, por ejemplo, lo hacen más alerta, más táctico, más adaptado a lo impredecible. Incluso su musculatura y reflejos cambian según el tipo de actividad que realiza a diario. De hecho, hay casos documentados donde Rottweilers han defendido exitosamente gallineros, establos o propiedades rurales contra coyotes, serpientes e incluso linces. Pero también hay que reconocer que en otros casos el encuentro con depredadores salvajes ha terminado en tragedia. Aquí no estamos diciendo que el Rottweiler es invencible. No lo es. Tampoco decimos que debería ser expuesto a este tipo de combates, porque no es su propósito. Pero sí decimos que cuando se trata de defender lo que ama, este perro no retrocede. Su genética, su historia y su instinto se fusionan en una criatura que, aunque domesticada, conserva un espíritu de combate admirable. No es casualidad que se use como perro de protección, perro militar, perro antidrogas y perro terapéutico, porque tiene fuerza, pero también corazón. Y si te estás preguntando cuál es el mensaje final detrás de esta comparación con depredadores, es uno muy claro: el respeto. Respeto por el instinto animal, tanto del Rottweiler como de los cazadores salvajes. Respeto por la diferencia entre la domesticación y la vida en libertad. Respeto por la naturaleza, sus códigos y sus límites. Y sobre todo, respeto por la vida de cada criatura que, con sus capacidades, defiende lo suyo. Ahora bien,
Si llevamos esta comparación a un nivel más amplio y profundo, es necesario observar con detenimiento las diferencias evolutivas que han separado a los perros domésticos de sus ancestros salvajes. El Rottweiler, al igual que todas las razas modernas, desciende del lobo gris, pero miles de años de selección artificial lo han transformado en un ser con características que no están orientadas a la caza ni a la supervivencia en estado puro, sino a la convivencia con el ser humano. Sin embargo, aunque no es un depredador en el sentido biológico estricto, sigue siendo un animal con fuerza letal, que si se ve amenazado o si ve en peligro a su dueño, puede activar respuestas primarias de ataque que se asemejan a las de un depredador real. En otras palabras, el Rottweiler no caza para alimentarse, pero si detecta una amenaza, puede atacar con una precisión instintiva que no tiene nada que envidiarle a un animal salvaje. Esa es una de las claves que debemos tener en cuenta cuando pensamos en cómo reaccionaría este perro frente a un encuentro con un depredador. No se trata de su hambre, sino de su vínculo. Lo que diferencia al Rottweiler de la mayoría de los depredadores es que su agresividad está modulada por el entorno humano. En la naturaleza, el puma ataca porque lo requiere su biología. El lobo lo hace por estrategia. El oso lo hace por dominio. Pero el Rottweiler ataca por amor. Cuando un depredador se enfrenta a otro, la batalla es una danza de poder, territorio y jerarquía. Pero cuando un Rottweiler enfrenta a un depredador, la pelea se convierte en algo profundamente emocional. No actúa por ambición ni por comida. Lo hace porque siente que su familia, su manada humana, su razón de ser, está en peligro. Y ese factor, ese detonante emocional, ha sido muchas veces lo que ha llevado a este perro a sobrevivir o a disuadir ataques que parecerían imposibles. Estudios etológicos recientes han demostrado que el Rottweiler tiene un desarrollo neurológico altamente especializado en la lectura emocional del ser humano. Puede detectar cambios en la voz, en la respiración, en el ritmo cardíaco de su dueño y responder en tiempo real. Esta característica lo convierte en un perro protector por naturaleza, pero también en un animal de alerta anticipada. En regiones rurales de Estados Unidos, Canadá y América del Sur, se han documentado casos donde Rottweilers han comenzado a ladrar minutos antes de que se aproximara un puma o un oso a una propiedad, dando tiempo a sus dueños de resguardarse o prepararse. Esta respuesta anticipada no es casual, está profundamente arraigada en su instinto de manada y en su vínculo emocional con los humanos. Y cuando hablamos de depredadores no podemos limitarnos a los grandes y obvios. Existen otros que, aunque más pequeños o menos temidos, pueden representar amenazas letales. Por ejemplo, la serpiente de cascabel. Aunque es un reptil y no un depredador mamífero, su veneno puede acabar con un perro en cuestión de horas. En zonas desérticas se han reportado incidentes donde Rottweilers han intervenido entre serpientes venenosas y niños pequeños, recibiendo la mordida ellos en lugar del humano. En muchos casos han sobrevivido gracias a su alta resistencia al dolor y a su contextura robusta. Pero lo importante no es la mordida, es el gesto. El instinto de protección se activa con tanta rapidez que incluso sin comprender el peligro químico de una serpiente, el Rottweiler actúa por prioridad emocional. Este tipo de acciones, documentadas por veterinarios y biólogos en múltiples reportes, refuerzan la idea de que la domesticación ha modificado el enfoque del Rottweiler sin apagar su coraje. Otro ejemplo fascinante lo encontramos en los encuentros con jabalíes salvajes. Estos animales, de aspecto tosco pero sumamente peligrosos, poseen colmillos curvados que pueden desgarrar la piel como cuchillas. En enfrentamientos reales ocurridos en zonas agrícolas de Argentina, España y el sur de Texas, algunos Rottweilers han intervenido cuando los jabalíes se acercan a los corrales o a los campos donde juegan los niños. Aunque el jabalí tiene una fuerza descomunal y es extremadamente agresivo cuando se siente acorralado, los Rottweilers han mostrado la capacidad de rodearlo, morderlo en los flancos y presionarlo para que se aleje del perímetro. En la mayoría de estos casos, el Rottweiler no mata al jabalí, pero sí lo obliga a replegarse. Este comportamiento táctico muestra que no se trata solo de fuerza, sino de cálculo. El perro no pelea por placer ni por dominio, sino por proteger. Y si queremos entender mejor este contraste entre la fuerza física del Rottweiler y la fuerza evolutiva de los depredadores salvajes, debemos observar cómo se comportan en entornos controlados. Existen documentales y análisis de etólogos caninos que han grabado simulacros de ataque con figuras de depredadores falsos para medir la respuesta de distintas razas. En estos estudios, el Rottweiler destaca no por ser el primero en atacar,
sino por ser el primero en posicionarse estratégicamente entre el enemigo y su familia. Mientras otras razas retroceden o ladran desde la distancia, el Rottweiler avanza con firmeza, sin ladrar al inicio, solo observando. Esto no solo indica coraje, sino también inteligencia espacial. Sabe dónde ubicarse, cómo bloquear el paso y en qué momento atacar si es necesario. Este tipo de respuesta no se aprende fácilmente, se lleva en la sangre. Pero también es importante resaltar que los depredadores no siempre son ajenos al entorno humano. Muchos se han adaptado a nuestras ciudades, a nuestras granjas y hasta a nuestros patios traseros. Un ejemplo claro es el mapache. Aunque no se le considera un depredador mayor, su agresividad, velocidad y capacidad para morder lo convierten en un riesgo para animales domésticos pequeños. Algunos mapaches infectados con rabia pueden actuar de forma impredecible y atacar sin provocación. En enfrentamientos documentados entre rottweilers y mapaches rabiosos, los perros han logrado reducir la amenaza en segundos, y en la mayoría de los casos sin resultar contagiados. Su piel gruesa, su reflejo al sacudir de inmediato al enemigo y su capacidad para asfixiar a una criatura pequeña lo hacen eficiente pero también vulnerable si no recibe atención médica tras el combate. Lo que demuestra este tipo de escenarios es que el Rottweiler, a pesar de ser doméstico, sigue siendo un perro con respuestas letales ante amenazas reales, incluso las que parecen menores. Y no podemos dejar de lado al oso negro, una de las figuras más temidas del norte del continente. Aunque el oso rara vez busca conflicto con perros, sí puede sentirse amenazado si hay comida de por medio o crías cerca. Hay casos en video, especialmente en zonas rurales de Canadá y Alaska, donde rottweilers han actuado como primera línea de defensa al detectar la presencia de un oso. Aunque no lo atacan directamente, sus ladridos, su postura firme y su determinación para no retroceder han hecho que el oso se detenga, observe y luego se marche. Este tipo de enfrentamiento visual es tan poderoso como una pelea física, porque en el mundo animal, la postura, el tamaño y la determinación muchas veces deciden la batalla sin derramar una sola gota de sangre. El Rottweiler sabe eso. Y aunque no lo racionalice como lo haría un humano, lo siente, lo intuye y lo aplica con una precisión que sorprende incluso a los expertos. Ahora, si observamos el comportamiento de este perro frente a depredadores aéreos como las águilas reales, el panorama cambia. Aunque son raros los ataques de estas aves a perros grandes, sí hay registros en zonas montañosas donde águilas han intentado atacar cachorros o razas más pequeñas. El Rottweiler adulto, por su tamaño y fuerza, no es un blanco común, pero se han reportado casos donde el perro ha reaccionado con rapidez para proteger a un cachorro o a un gato doméstico del hogar, lanzándose incluso hacia la dirección de la sombra del ave cuando ésta desciende. Este tipo de reacción muestra una sensibilidad aguda al movimiento y al peligro aéreo, algo que no todos los perros poseen. Y aunque no puede alcanzar a un ave en vuelo, su mera presencia puede bastar para disuadirla. En este sentido, el Rottweiler no es solo un defensor terrestre, sino un centinela total. Y si este video tocó alguna fibra de tu corazón, compártelo con alguien que necesite entender que su perro no es simplemente un animal más, sino un guardián de su mundo. Porque cuando hablamos de Rottweilers, no estamos hablando de cualquier perro. Estamos hablando de leyendas vivientes que aún caminan entre nosotros.